mejor dicho, me acuerdo y pongo a grabar, listo. O los que estuvieron en clase, recordarán que nosotros vimos una ecuación que se conoce como la regla de Shkorinov, y esa regla de Shkorinov me determina a mí lo que se llama el tiempo de solidificación, ¿sí? El tiempo de solidificación es lo que nosotros vamos aquí básicamente a utilizar. Entonces dice que es un cilindro con 4 pulgadas de diámetro que pesa 20 libras y que a este fundido le toma 6 minutos en solidificarse por completo. Cuando a mí me hablan de eso, yo de entrada sé que debo utilizar la regla de Shkorinov. Les voy a pasar por aquí rápidamente la regla de Shkorinov para los que no la tienen a la mano, recordarles, y es esta. Esa es la regla de Shkorinov, donde tenemos el tiempo de solidificación, tenemos la constante del molde, tenemos el volumen de la pieza que vamos a fabricar y tenemos el área superficial de la pieza. Ojo, área superficial, yo sé que ya lo he repetido, me disculpo por ser tan insistente, pero es mejor decirlo de esa forma varias veces para que nunca se nos olvide. Entonces tenemos constante del molde, ese es un M, volumen de la pieza que vamos a fundir y el área superficial de la pieza. N, recuerden, lo habíamos hablado la semana pasada también, N es igual a 2. En este caso, el exponente de la ecuación de la regla de Shkorinov, el exponente es 2 siempre. Esa N será un número diferente, bajo ciertas condiciones que lo diremos. Pero mientras no lo digamos, esa N siempre será igual a 2. ¿Listo? Listo, esa es la regla de Shkorinov, básicamente. En esa regla de Shkorinov es que nosotros nos vamos a basar para resolver el ejercicio que tenemos ahí. Listo, muy bien. Entonces tenemos una figura, ¿verdad? Voy a permitirme dibujar aquí en este tablero ojalá ustedes vean. Yo de todas maneras, como les digo, no tengo otra manera de poder dibujar porque no tengo acá conexión. Entonces tenemos un cilindro, son 4 pulgadas de 4 pulgadas de diámetro. Tenemos un peso de 20 libras. Ojo, en procesos, cuando hablamos de peso, estamos hablando en lo que en física nosotros decimos masa. O sea, nosotros en procesos no decimos, tengo una polea de 50 newtons, ¿cierto? En procesos nosotros decimos, no, es que voy a fundir una pieza de 30 slugs, o voy a fundir una pieza de 50 newtons, ¿verdad? Nosotros en procesos, usted va al taller, en la empresa, usted dice, necesito fundir una pieza y el peso va a ser de 30 kilos, de 300 gramos, de lo que sea. Entonces, ojo, cuando aquí hablamos de peso, estamos haciendo referencia a lo que en física nosotros hablamos de masa. ¿Listo? Entonces, sabemos que esta primer pieza tiene un peso de 20 libras. ¿Listo? A este fundido le toma 6 minutos en solidificarse por completo. Otro dato que tenemos de esta pieza es su tiempo de solidificación, que son 6 minutos. ¿Listo? Seguido dice, otro fundido de forma cilíndrica también, o sea, tenemos 2 fundidos de forma cilíndrica. Otro fundido de forma cilíndrica, con la misma razón de diámetro a longitud, pesa 12 libras. Entonces, aquí tenemos otra piecita cilíndrica en la cual no conocemos la relación diámetro a longitud, no la conocemos, nos dice que es igual a la anterior, pero no sabemos cuánto es esa relación diámetro a longitud de las piezas. Simplemente nos dice otro fundido de forma cilíndrica con la misma razón de diámetro a longitud pesa 12 libras. 12 libras. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? Está hecho del mismo acero y se emplean las mismas condiciones de molde y contracción. ¿Para qué es eso?
Ahí prácticamente les están diciendo que la constante del molde es la misma para los dos fundidos. Para la pieza grande de 20 libras como para la pieza pequeña de 12 libras. Eso que les están diciendo ahí significa que C sub m o la constante del molde es la misma, ¿sí? Es la misma para los dos, ¿vale? Y la pregunta que nos hacen, la primera pregunta que nos hacen, determine la constante del molde en la regla de Eichborino. Nos están pidiendo precisamente cuánto vale C sub m. Pues que de pronto allí pueden mirar, les estoy obviamente compartiendo pantalla, pero adicionalmente tengo la cámara y en la cámara estoy escribiendo en el tablero por si pueden ver. De todas maneras yo los voy a ir guiando poco a poco. Entonces esa primera pregunta es, hey, ¿cuál es la constante del molde en la regla de Eichborino? Esa es nuestra primera tarea. Entonces, la regla de Eichborino, se las voy a de todas maneras a detallar nuevamente, dice que el tiempo de solidificación es igual a C sub m, que es la constante del molde, volumen sobre área superficial elevado al cuadrado. Esa es la regla de Eichborino. ¿Qué necesitamos entonces para calcular la constante del molde? Según la regla de Eichborino, necesitamos tiempo, volumen y área. Si queremos calcular la constante del molde, necesitamos tiempo, volumen y área. Entonces, si nosotros comparamos la información que tenemos de un sólido o de otro sólido, nos damos cuenta, es obvio, que del sólido que más información tenemos es del sólido número 1. Del sólido número 1 tenemos diámetro, masa y tiempo de solidificación. Del sólido número 2 tenemos masa, porque no conocemos la relación diámetro-longitud. Significa que este problema lo tenemos que empezar a resolver por el sólido número 1, que es el sólido en donde más información tenemos. Tenemos que empezar a solucionarlo por este sólido, por el número 1, porque en el número 1 es donde más información nosotros tenemos. ¿Listo? Ojo, por eso los ejercicios hay que leerlos completos. Leemos las preguntas, la constante, las dimensiones de los sólidos y el tiempo total de solidificación del fundido más ligero. Punto seguido. La densidad del acero es de 490 libras sobre pie cúbico. La densidad del acero es de 490 libras sobre pie cúbico. Ese dato es importantísimo. Ese dato es, pero mejor dicho, clave en lo que vamos a hacer. La densidad del acero es igual a 490 libras sobre pie cúbico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para el primer fundido, para la primera pieza, ¿cierto? En donde tenemos diámetro, masa y tiempo. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer nosotros? ¿Cómo podemos empezar a resolver el problema? Tenemos esos datos del primer sólido, pero además nos dan un dato general que es la densidad del acero. Entonces, ¿cuál debería ser entonces el primer paso para resolver este ejercicio? ¿Qué creen ustedes? Hallar el volumen. Ya el volumen, sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a... Perdón un momento. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer es determinar el volumen con la información que tenemos de la primera pieza. Entonces, ¿cuánto será el volumen? ¿Cuánto será el volumen de esta pieza, de la primera, de la pieza número 1? ¿Cuánto será el volumen? Pues hacemos densidad igual a masa sobre volumen y despejamos. Exacto, muy bien. Entonces, el volumen es ¿cuánto?
0,040 pies cúbicos. 0,040 pies cúbicos. Listo. El volumen será igual a 0,04 pies cúbicos. Listo. Ya tenemos un pedazo. Perfecto. Siguiente paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Determinar. Hallar la constante. Hallar la constante, profe. Buscar la longitud, ¿no? Pero nos falta algo. Para poder calcular la constante nos falta algo. Hallar la altura del cilindro con ese volumen. Necesita- Y el, Ajá. Así es. Necesitamos calcular la altura del cilindro. Necesitamos calcularla. ¿Por qué? Porque resulta que el ejercicio nos pide el área superficial. Y para calcular el área superficial del cilindro necesito la altura del cilindro. ¿Sí? La necesito la altura del cilindro. Entonces, ¿cómo calculamos la altura? ¿Qué hacemos? profe, el volumen es igual a área de la base por la altura. Y de ahí la sacamos. Listo. Pi cuartos diámetro al cuadrado por altura. Entonces, ¿cuánto nos da H? O la altura del cilindro. A mí me dio 0,45 pies. Listo. $0,45 pies. ¿Estamos de acuerdo o no? Una pregunta, ¿usted podría acercar un poco la cámara al tablero? Segundo, bien. Segundo problema. No está el control de la cámara. No tengo conexión y no tengo control de la cámara. Ahí está el problema. Entonces, quisiera con mucho gusto, pero no tengo la posibilidad, lastimosamente. Bueno, listo, no pasa nada, gracias. Vale. Vale. De todas maneras, yo, como les digo, voy a intentar guiarlos de forma que les quede fácil entender. Nos quedamos... Una pregunta, ¿cuánto dio la altura? La altura por aquí me arrojaron, me soplaron un resultado que es 0,45 pies. Entonces yo estaba preguntando que si me dio estábamos de acuerdo. 0,38 me dio a mí, no sé en qué habremos diferido. Y hay una diferencia considerable. 0,38 y 0,45 ya es una diferencia considerable. Habría que revisar si la razón son decimales, que no creo, pero habría que mirar. ¿El resto qué dicen? 45, 38, 0,45, 0,38. ¿El resto qué dicen? ¿Cuánto es eso? A mí también me dio 0,458.
¿Listo? Bien. 45,8. Listo. Para aquellos que de pronto pudieron haber quedado un poco despistados, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que yo con el volumen y quiero calcular la altura, voy a aplicar la ecuación de pi cuartos diámetro al cuadrado por h, área de la base por la altura. De esa forma determinamos el volumen. El volumen que nos da es 0.04 pies cúbicos. Entonces, si yo quiero despejar la ecuación para calcular la altura, debo tener en cuenta que el diámetro en sus unidades debe coincidir con las unidades que quiero calcular. Tengo dos opciones: o paso pulgadas a pies o paso pies a pulgadas. ¿Sí? Pero no puedo tener esa mezcla de unidades, ustedes lo saben muy bien, y ese es un error bastante común, que mezclan las unidades. Entonces, al final el resultado será un resultado equivocado, porque simplemente pues no van a coincidir bien ahí las unidades. Entonces, estos 0,45 pies, ¿cuántas pulgadas son? 0,45 pies, ¿cuántas pulgadas son? Si un pie es una 12 pulgadas, Ajá. Cinco coma cuatro pulgadas. Ok, bien. ¿Listo? 5,4 pulgadas. Listo. Perfecto. Entonces ya tenemos la altura. Teniendo la altura, podemos nosotros ahí inmediatamente calcular el área superficial de ese primer cilindro. Esa es la incógnita que nos hace falta a nosotros en estos momentos. El área superficial de ese cilindro. Entonces, ¿cuánto es el área superficial de ese cilindro? ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo se calcula el área superficial de un cilindro? ¿Sí lo tenemos en cuenta? Área Entonces creo que es área de la base más perímetro de la base por altura, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Ah, pero es 2 veces área de la base, ¿no? Porque toca arriba y abajo. Ese es otro detalle. Muy bien, Jason. Ese es otro detalle. También un error bastante común, que en las figuras geométricas se les olvida tener en cuenta todas las caras. Como hablamos de área superficial, yo debo tener en cuenta todas las caras que tenga la geometría. Todas las caras que tenga la geometría. Entonces, en este caso, será dos tapas, ¿cierto? El área de la base por 2, diciéndolo de otra forma, y el área superficial, ¿cierto? El lateral, perdón, el área lateral más el área de las dos tapas, eso me da el área superficial total de la pieza. ¿Listo? Entonces, bueno, calculemos esa área superficial. Si alguien tiene una duda, porfa, levante la mano y aquí buscamos la solución. ¿Listo? Entonces, mientras, porfa, vayan calculando el área superficial de la pieza. ¿Cuánto es el área superficial de la pieza?
¿Listo? ¿Alguien ya tiene por ahí algún resultado del área superficial? A mí me dio 0,645 pies cuadrados. 0,0645. Tú estás trabajando en pies. No, profe, 0,645. Ah, 0,645 pies. Estás trabajando en pies. Sí, señor. Pies cuadrados. Ok. Voy a apuntarlo por acá. 0,645 pies cuadrados. Listo. Ya lo apunté. ¿Alguien más hizo el cálculo? ¿Alguien más hizo el cálculo para corroborar? ¿O ya todos confían? ¿Cuánto le dio, profe? Que es que no se alcanza a leer en el tablero. Tranquilo, a ella le dio 0,645 pies cuadrados, que tiene una equivalencia a más o menos 92,88 pulgadas cuadradas. Sí, más o menos, ahí estoy haciendo la conversión entre un y otro. Entonces, por aquí también me escriben en el chat, 0,654 pies cuadrados. Sí, a mí me dio 0,63. Sí. Mismo. Vale. Ahí el tema son decimales, me imagino yo. Los decimales hacen que fluctúen de un lugar a otro ustedes ahí. Vale. Listo. Perfecto. Entonces, ahora sí, ¿cuánto es la constante del molde? Ya tenemos tiempo de solidificación, tenemos volumen, tenemos área superficial, sabemos que el exponente es 2. Entonces, ¿cuánto da esa constante? ¿Cuál es el valor de la constante entonces? La constante del molde la vamos a calcular dividiendo el tiempo de solidificación entre la relación volumen y área. ¿Sí? Despejamos la constante del molde, tenemos el tiempo de solidificación, tenemos la relación volumen-área, dividimos esos dos factores y ahí nos da la constante. A mí me dio 1560,1 minutos sobre pie cuadrado. Listo. Voy a tratar de apuntarlo aquí que se vea. 1560, ¿cierto? Sí, señor. Minutos cada pie cuadrado. Imaginemos esto, es una locura, pero es lo que nos da. 1560 minutos. ¿Sí? ¿Cuántas horas hay ahí? 1560 minutos por cada pie cuadrado. O sea, cada pie cuadrado que tenga la fundición, cada pie cuadrado que tenga esa fundición, se va a demorar 1560 minutos, que son aproximadamente, les digo, perdón. Son más o menos 26 horas, más de un día. Cada pie cuadrado de esa fundición en esas condiciones.
Es demasiado, pero es lo que nos está arrojando el cálculo. Entonces, eso es posible que una fundición se llegase a demorar tanto en solidificarse, y la respuesta es que pueden haber condiciones que hagan que ella se demore mucho. Por ejemplo, la temperatura, el tipo de material, el tipo de acero que se fundió. Pueden ciertas condiciones generar ese largo tiempo, ese largo trayecto para que se solidifique, ¿verdad? No es lo ideal. No es lo ideal que a mí se me solidifique una pieza después de un día, porque qué gracia. Pero ciertas condiciones particulares pueden hacer que eso suceda. Puede pasar. ¿Listo? Entonces, cada pie cuadrado necesita de 1560 minutos o 26 horas más o menos. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Hasta ahí está claro el ejercicio? ¿Alguna pregunta? Listo, entonces, la primera pregunta ya determine. La constante del molde ya está determinada. Las dimensiones, ya tenemos las dimensiones del primer sólido. El primer sólido sabemos que es un diámetro de 4 pulgadas, ¿verdad? O más o menos vienen a ser como 0.3 pies más o menos, ¿cierto? Y la altura de ese primer sólido, estamos hablando de 5,4 pulgadas o más o menos 0.45 pies, ¿sí? Más o menos, pueden ser 0.45 pies o 5,4 pulgadas, más o menos es lo que tendría ese primer sólido. Pero nos falta el segundo sólido, porque nos están viendo las dimensiones. Entonces nos falta el segundo sólido. Del segundo sólido, ¿qué información tenemos? Su masa, que son 12 libras. Y la relación diámetro-longitud. Es todo lo que tenemos del segundo, ¿cierto? La masa, que son 12 libras, y la relación diámetro-longitud, que la desconocemos todavía, pero sabemos que es igual a la anterior. Entonces, el siguiente paso que debemos hacer, pues es precisamente irnos a encontrar cuál es la relación diámetro-longitud. Del primer sólido, determinamos esa relación diámetro-longitud del primer sólido. Entonces, podemos coger 4 pulgadas dividido en 5,4 pulgadas y sacamos la relación. O podemos coger 0.35 más o menos, que es el diámetro en pies, y lo dividimos en 0.45 pies. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto da esa relación diámetro-longitud del primer sólido? Disculpe. Sí, señor. Una pregunta, no me quedó muy claro lo de la masa, o sea, ¿por qué no se divide entre la gravedad? Esos 20 libras. Porque en procesos nosotros no trabajamos en unidades físicas. O sea, nosotros en procesos no trabajamos en newtons, nosotros en procesos no trabajamos en slugs, nosotros en procesos trabajamos es con la masa que tiene la pieza y que comúnmente, corrientemente, pues, se le llama peso. ¿Sí? ¿Cuánto pesa usted? Yo peso 60 kilos, peso 70 kilos, ¿cierto? Nosotros hablamos de peso de esa forma, de una manera informal. En este caso, en procesos pasa lo mismo. Yo no voy a decir, voy a fundir una pieza de 70 newtons. No, uno dice, voy a fundir una pieza de 70 libras. Entonces, por eso nosotros siempre hablamos aquí de forma castiza. Si a mí me dicen que la pieza tiene un peso de 20 libras, pues yo sé que al final esa es la masa. Si a mí me dicen que la pieza tiene un peso de 12 libras, pues yo sé que eso en realidad es la masa. ¿Listo? Siempre trabajamos es con las unidades que se trabajan en el entorno normal, ¿vale? No en unidades físicas, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Listo. Punto 74, la relación diámetro-longitud del primer sólido. Esa misma relación de punto 74 del primer sólido
la voy a utilizar para el segundo sólido. Para el segundo sólido, punto 74, punto 74. ¿Listo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo calculamos las dimensiones de la segunda pieza? ¿Cuál sería el siguiente paso para la segunda pieza? Hallar el volumen, profe. Profe, podríamos sí, hallar el volumen y luego de ese volumen sacar una ecuación con diámetro y longitud, pero con esa relación. Entonces tendríamos diámetro sería la base y podemos dejar escrito todo en diámetro o en longitud, dependiendo. Sería Exacto. diámetro y diámetro por 0.74. Exacto, sí señor. Aquí lo importante es que yo primero pueda calcular el volumen. Sabemos que lo podemos calcular porque tenemos la masa y tenemos la densidad. El volumen es un dato obvio que tiene que salir, ya que tengo la información. Puedo calcular el volumen de la pieza número 2. ¿Listo? Pero necesito, como lo decían ahí, necesito dar la ecuación en función de una sola de sus variables. Necesito que la ecuación de volumen me quede en función o del diámetro o de la longitud para poder resolver mis incógnitas. ¿Cierto? Entonces, con esta masa, con esta densidad, entonces vamos a calcular el volumen, ¿cierto? Densidad igual a masa sobre volumen. En este caso, nosotros el volumen de la pieza número 2 lo vamos a calcular como 12 dividido en 490. Entonces, permítame, yo hago aquí el cálculo. .024. Este es el volumen de la segunda pieza. Trabajando nuevamente en pies. Aquí, más allá de que si queremos trabajar en pies o en pulgadas, es una decisión de cada uno, pero lo importante es que seamos siempre congruentes con las unidades que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces tenemos que el volumen de la pieza número 2 es .024 pies cúbicos. Y es acá donde yo tengo que plantear que el volumen es igual a pi cuartos, diámetro al cuadrado por h, o por la altura, o por la longitud, digamos como lo tenemos nosotros aquí planteado, por L. Pi cuartos, diámetro al cuadrado por L. ¿Listo? Pero tengo que plantear la ecuación en función de una sola de las variables. En función o del diámetro o en función de la longitud. Entonces, en este caso, el volumen 2 será igual a 0.024 será igual a pi cuartos, diámetro al cuadrado, por la longitud, que será diámetro sobre 0.74. ¿Sí? No sé si de pronto allí estén viendo, pero ahí les estoy escribiendo. Que nos queda que el volumen, que es .024, es igual a pi cuartos, diámetro al cuadrado, por la longitud, que es diámetro sobre 0.74. ¿Listo? Diámetro sobre 0.74, esa es la longitud. Y listo. Y ahí nos tiene que dar el resultado del diámetro. Y ahí nos tiene que dar el resultado del diámetro. ¿Cuánto es el diámetro de esa segunda pieza? El diámetro.
¿Cuáles son las unidades de la constante de molde? No se alcanzan a ver. Las unidades de la constante del molde son minutos sobre pie cuadrado. Minutos sobre pie cuadrado. Profe, ¿Sí? a mí me sale que altura, yo calculé altura en vez de diámetro y me sale .38215. 38, 215 pies. Altura. 38, 2, 10. Listo. Con eso podemos calcular el diámetro acá, que era la otra incógnita. A mí me dio 0,281 pies. Pero diámetro a mí me da .28 también. Sí. Listo. Ya resolvimos la segunda pregunta, porque en la segunda pregunta nos dicen eso. ¿Cuáles son las dimensiones? Y ya tenemos primera y segunda pregunta resueltas. Tercer pregunta. Dice ahí, el tiempo total de solidificación del fundido más ligero. O sea, el tiempo total de solidificación de esta pieza. Tiempo total de solidificación de esta pieza, que es la pieza más pequeña, la pieza de 12 libras. ¿Listo? Eso es lo que nos pregunta la segunda parte. Ya tenemos todo. Tenemos constante, tenemos volumen, solamente nos hace falta el área superficial. ¿Sí? Solamente nos haría falta el área superficial de la pieza. Entonces, calculemos allí rápidamente el área superficial de la pieza. Recuerden, como lo hablábamos ahorita, esa pieza tiene dos tapas y una cinta, un área lateral. ¿Listo? Entonces, calculemos el área superficial y calculemos el tiempo de solidificación. El área superficial de la segunda pieza. El área superficial de la segunda pieza y enseguida ahí calculamos el tiempo de solidificación y lo comparamos con el tiempo de la primera pieza a ver qué tal está en relación. Entonces eso sería... Llegué al fondo del rumor de que hay un así. Todo eso fue un gran invento. La constante dio 1560. 1560, sí señor. Muy seguro que la descargó de espere, usa internet. Corea es líder en esa tecnología. Los que viven en la calle tienen un gran instinto de supervivencia. Así que arrímense, usuario de guantes. Sí, muchas gracias. Sí, no hay problema. Feliz viaje. ¿Qué pasa con señor Paz? Señor Paz, escuche, escuche. En este edificio hay oro escondido. ¿Acaso tiene algo que decir? Calculando el área superficial, a mí me da
más o menos 0.463. Aquí lo que pude calcular. No sé a ustedes cuánto les da, a mí me da el área superficial 0.463 pies Ahí cuadrados. me dio punto 45.8 y el tiempo me dio 4.43. Pero ese tiempo no sé si me quedó bien. 4.43 minutos. Sí, Ok. ¿Le da menor? Sí, puede ser porque le da menor. ¿El área superficial cuánto? a mí me dio 0.458. Listo. Y el tiempo de solidificación le da de 4, Ya. Llámame si pasa algo. Sí, no se preocupe. A mí me dio 4,25. 4.43 a mí me dio. Bueno, es que estoy trabajando con bastante gente. También estuve. Más o menos. Listo. Subas a la Torre Babel. Pero pensé que lo haríamos después de Perfecto. colocar la primera piedra. Entonces, eso es lo que nos da, por supuesto, el segundo al ser más pequeño, nos tiene que dar un tiempo de solidificación menor. ¿Listo? Eso es claro. Al ser más pequeño nos tiene que dar un tiempo de solidificación menor. Esa parte se nos cumple. Y ya terminaríamos entonces la tercera pregunta que nos hacen de tiempo total de solidificación de la pieza. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Quedó alguna pregunta? ¿Está claro? Un ejercicio sencillito que nos sirve para ir refrescando un poco allí conceptos y nos ayuda para ir calentando poco a poco todo esto. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Las unidades de la constante, ¿me las podía repetir, por favor? En este caso, ojo, eso depende cómo trabaje usted, pero la constante del molde siempre llevará unidad de tiempo y llevará unidad de longitud. ¿Listo? En este caso, o unidad de volumen. En este caso, como se trabajó en pies, la constante del molde serán minutos sobre pie cuadrado. ¿Sí? En este caso, serán minutos sobre pie cuadrado. Si usted es de los que trabajan en pulgadas, que es lo que yo a veces recomiendo, ¿por qué a veces les recomiendo trabajar en pulgadas? Porque la mayoría de la información que nos vamos a encontrar nosotros en los libros va a estar en pulgadas. Por eso yo a veces recomiendo más bien que trabajen en pulgadas y listo, así se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Pero no importa, siempre la constante del molde tendrá unidad de tiempo y unidad de volumen, ya sean pies, ya sean pulgadas, o ya sean metros, o ya sean milímetros. ¿Listo? Bien. Creo que estuvo bien y creo que la gran mayoría, si no todos, entendieron. Si a alguien le quedó alguna duda, le agradezco entonces me pueda comentar cuál es la duda que le queda y pues la iremos resolviendo poco a poco. Listo. Profe, pues a mí me dieron todos los valores igual, lo único que no pude hallar fue el área superficial, no sé cómo. ¿No pudo hallar cuál, perdón? Las áreas superficiales. Ok, el área superficial. Yo creo que estoy cometiendo un error tonto, pero no, o sea, no sé cuál es. ¿En qué unidades trabajaste? En pies. En pies también. Listo. Listo, ok. Dime cómo calculaste el área superficial. Pues calculé, digamos, el área de las dos tapas más el área del cilindro, ¿no? El área lateral, exacto, el área lateral. Entonces, las áreas de las dos tapas es correcto. De pronto es un error en el cálculo. Es correcto, son dos tapas, pi cuartos diámetro al cuadrado. Punto. 2 veces pi cuartos diámetro al cuadrado. O
Pi medios, diámetro al cuadrado, y ahí ya tienes en cuenta ambas tapas. Primer cálculo. ¿Listo? Primer cálculo. 2 veces pi cuartos, diámetro al cuadrado. Segundo cálculo. Pi por D por L o por H. Pi por D por L, que es el perímetro. 2 pi R, o sea, pi por D, por la altura que tiene el cilindro, por la longitud o la altura que tiene el cilindro. Entonces será pi por D por L o pi por D por H. Esos son los 3 cálculos que hay que hacer. 2 de las tapas y 1 de la longitud. Revisa si de pronto te hizo falta alguno, o yo creo que más bien podría ser entonces un error ya de ingresar los números a la calculadora. ¿Listo? Bueno, ahora... Listo. Ya listo, profe, ya. Esto Sí. está un dato mal. Gracias. Vale, listo, perfecto. Quiero que miremos este otro ejercicio, es bastante sencillito también, pero ojo, porque aquí yo les voy a hacer simplemente una pregunta, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes me la respondan. Es una pregunta y quiero que ustedes me la respondan. Y vamos a ver qué opinión tienen ustedes. El ejercicio dice, van a compararse los tiempos totales de solidificación de 3 formas de fundido. 1, una esfera con diámetro 10 centímetros. 2, un cilindro con diámetro 10 centímetros y la misma medida de longitud o de altura. Y 3, un cubo con lado de 10 centímetros. ¿Listo? En los 3 casos va a emplearse la misma aleación para la fundición. Determine los tiempos relativos de solidificación para cada forma con base en los resultados del inciso. Diga cuál elemento geométrico sería la mejor mazarota. Si la constante del molde es tanto. ¿Qué me interesa que respondan ustedes como pregunta a este ejercicio? Las 2 primeras. Y más, bueno, y digamos que las 2 primeras, la que más me interesa es cuál elemento geométrico, esfera, cilindro y cubo viene a ser una mejor mazarota. Entonces, así por encimita, ¿cuál sería mejor mazarota? El que tenga menor volumen. Ahí ya Estefanía nos dice, oiga, el que tenga menor volumen. Bueno, podría ser, ¿cierto? Habría que demostrar, hay que demostrar este hecho. Profe, yo diría que es más por la parte del área superficial, ¿no? Más por el área superficial. ¿Qué necesitamos que haga una mazarota? Pregunta. ¿Qué necesitamos que haga una mazarota? ¿O qué? Digamos que el propósito de la mazarota sabemos todos que es la de permitir que la cavidad del molde se llene y que la mazarota sea lo último en llenarse y en solidificarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué característica debe tener la mazarota que mejor funcione? ¿Cómo debería ser la mazarota que mejor funcione? ¿Qué debería cumplir entre esas 3? Que demore más tiempo solidificando. Necesito que de esas 3 opciones, necesito saber cuál es la que más se demora. Ese es el primer elemento. O sea, el primer elemento es, listo, tengo una esfera, un cilindro y un cubo. Lo primero que yo como ingeniero debo hacer es mirar cuál de esas 3 se solidifica más lento, porque ese es el propósito de la mazarota. O sea, ese es mi trabajo como ingeniero. Decir, bueno, tengo las opciones. ¿Cuál opción escojo? Es que voy a escoger la esfera porque me parece chévere. O voy a escoger el cilindro porque es que el cilindro
se parece a un amigo. ¿Cuál es el propósito de escoger? Entonces, yo como ingeniero tomo la decisión basándome en el principio. La mazarota debe solidificarse en más tiempo o debe solidificarse como última opción, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí, sí, lo que tenemos que hacer ahí, Profe, determinar los tiempos, señor. eso era o sea, ahí lo que tenemos que encontrar es una relación alta entre el volumen y su área superficial. En este caso, la mejor relación sería la de la esfera, ¿no? ¿Cuánto O es sea, la relación de la esfera? Empecemos por ese lado, o sea, empecemos por ahí. ¿Cuál es la relación? La relación tanto de la esfera como del cilindro como del cubo. Saquemos la relación volumenaria de cada uno de ellos. La de volumen área de la misma. esfera es la más optimizada. Sí, bro, pues yo lo digo No, porque la esfera se supone que es para el mismo volumen, la menor área superficial de la esfera. No sé exactamente cuánto será la relación. pero se solidificaría en menor tiempo, ¿no? ¿Cuál? La esfera. La esfera. Vamos a ver. Aquí tenemos esfera. Esfera. Vamos a buscar la relación volumenaria de la esfera. Volumen de la esfera, todos sabemos volumen de la esfera, 4/3 de pi por r a la 3. Área superficial de una esfera, 4 pi por r a la 2. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuánto es la relación de la esfera que tenemos nosotros ahí? ¿Cuánto da esta B sobre A? A mí me da 5/3. Listo. El cilindro. ¿Cuánto da el B sobre A del cilindro? 5/3, estamos hablando de 1,66, ¿no? 1,66, si mal no estoy. El cilindro, relación B sobre A. Profe, la del cubo es un sexto. Listo, 1/6. El cubo es 1/6.
La del cubo, A mí del cubo me da 10 sextos. de acuerdo, es 10 sextos. Listo. Ahora sí, falta el cilindro. Esto es más o menos 1.66. Esto es 1.8. Ah, no, perdón. La del cilindro también me da 5 tercios. ¿La del cilindro 5 tercios? Ah, perdón, sí, es la misma proporción. Perdón. No me había fijado en la misma proporción. Listo. ¿Qué hacemos ahí, ingenieros? Todas dan 5 tercios. En la esfera con diámetro de 10 nos da 5 tercios la proporción. El cilindro con diámetro 10 y altura 10 nos da 5 tercios la proporción. Y el cubo con lado 10 nos da 5 tercios la proporción. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Cuál Ahí será mejor Mazarota? ¿Perdón? Ya sabemos que todas se demoran lo mismo. Entonces, como la mazarota luego hay que quitarla de la pieza, sería mejor la que tenga menor volumen para desperdiciar menos material. Entonces, como ya el primer término, gracias a Estefanía, como ya el primer elemento de decisión, que es el tiempo de solidificación, pero en este caso nos está dando lo mismo la proporción, nos está dando la misma, nos tenemos que ir a un segundo criterio de selección. Y el segundo criterio de selección es irme ahora a un elemento más puntual de la ecuación. No tiene que ver la constante. Y entonces ese elemento puntual lo defino o entre el volumen o entre el área. La pregunta es, ¿qué implica que yo gaste más o menos material? Como dice Estefanía, ¿qué implica que yo gaste más o menos material? ¿El área superficial? No necesariamente. Lo que implica que yo gaste más o menos material es el volumen que tenga la pieza. Entre más volumen tiene la pieza, más material voy a gastar. Es así de simple. Entonces, en este caso, la decisión no la voy a tomar es por el hecho de que yo tenga una proporción más grande o más pequeña, porque es imposible. La voy a tomar es por aquella que cumpliendo esta función, ¿cierto? Cumpliendo esa función bastante buena, que es la relación B sobre A, que cumpliendo esa función, yo gaste menos material, ocupe menos volumen. Y en este caso, ¿cuál es la que ocupa menos volumen de las tres? La esfera. Ocupa menos volumen de las tres, la esfera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Listo? ¿Está claro entonces? Listo. Entonces nuestro segundo criterio de selección, que es el volumen, me va a permitir identificar cuál es la esfera que a mí me sale, cuál es la esfera, perdón. ¿Cuál es la mazarota que a mí me sale más barato fabricar? Y la mazarota que me sale más barato y más económica fabricar es la esfera. Entonces, al final, la respuesta de cuál elemento geométrico será la mejor mazarota, pues será la esfera. Porque cumple una buena función desde el aspecto de tiempo y además voy a gastar menos material
el tener que fabricarlo. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de la esfera? Hacer un buen modelito de la esfera. Que sea una buena esfera, que yo después la pueda utilizar como mazarota en algunos de mis procesos. Y ya, básicamente entonces esa sería la selección que nosotros haríamos. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna pregunta? Listo. Ya revisamos esta partecita. La próxima clase vamos a revisar esto otro, ¿verdad? La próxima clase vamos a revisar esto otro, vamos a revisar flotación. Y nos quedaría la parte de centrifugado. Ya ahí vamos retomando, ya nos queda poco en estos repasos. Entonces, échenle un ojito a este ejercicio. Este material ustedes saben, el material ustedes saben que lo encuentran en el Moodle, está ya colgado. Échenle un ojito a este ejercicio. ¿Sí? Quien pueda por ahí mirar cómo es que se resuelve, échenle un ojito. Echen un ojito que lo vamos a analizar, lo vamos a detallar a ver. Y lo revisamos la próxima clase. ¿Vale? Ya sería como en las últimas partecitas que nos quedan pendientes. Listo, bueno. Muchas gracias, muchas gracias. El miércoles nos volvemos a encontrar, pero yo creo que el miércoles transmitiré no desde acá de la universidad, sino desde mi casa, puede ser, porque aquí en la universidad el tema no está con conectividad sencilla, no puedo, y las herramientas se me quedan cortas. Pues vamos a ver, de todas maneras yo les aviso. ¿Listo? Yo creo que transmitiré desde allá. ¿Vale? Listo, profe. Gracias, hasta luego. Tengo una No, pregunta. sí, señor, claro. ¿Esta clase la encontraremos en YouTube? Ya la estoy, o sea, esta clase ya la grabé, ¿listo? Mejor dicho, está grabándose, pues. Entonces también va a quedar guardada ya en el canal, ¿listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Perfecto, vale. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, chao. Hasta luego, Buenas tardes. gracias. Hasta Bueno, luego, profesor. chao. Muchas gracias. Permiso. Chao, profe, hasta luego. Vale, con gusto, chao.